nombre es Nereida Arelis Arriola Briceño, soy docente de física matemática. En el siguiente video les explicaré un ejercicio de electricidad en el cual vamos a relacionar lo que es el campo eléctrico con la fuerza y la aceleración. El problema dice así: cuando las terminales de una batería se conectan a dos placas conductoras paralelas o un pequeño espacio entre ellas, las cargas resultantes sobre las placas originan un campo eléctrico aproximadamente uniforme entre las placas. Si las placas están separadas por 1 centímetro y se conectan a una batería de 100 volts, el campo apunta verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud de 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. En el ejercicio nos piden 3 incisos. El inciso A dice: si un electrón con carga 1.60 por 10 a la menos 9 coulomb, masa 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, está en reposo y se libera en la placa superior, ¿cuál es la aceleración? En el inciso B nos piden calcular qué rapidez y qué energía cinética adquiere cuando viaja 1 centímetro hacia la placa inferior. En el inciso 3 nos preguntan cuánto tiempo se requiere para recorrer esa distancia. El procedimiento es el siguiente. Lo primero es analizar e identificar los datos que se nos presentan en el problema. Para ello vamos a irlo en trayecto. En los datos tenemos que el campo eléctrico es de 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Nos dan la carga del electrón, que dice que es menos 1.60 por 10 a la menos 9 coulomb. La masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Nos piden la rapidez, nos piden la energía cinética y nos piden el tiempo que se requiere para recorrer la distancia, que va a ser igual a un valor en Y de 1 centímetro. Acá tenemos un gráfico donde representamos todo lo que se nos está planteando en el problema. Tenemos el eje X y el eje Y. En el eje Y estamos representando el desplazamiento de 1 centímetro del electrón. Como en los datos nos dan el desplazamiento de 1 centímetro, necesitamos convertirlo en metros. Para ello decimos: 1 metro son 100 centímetros. En 1 centímetro, ¿cuántos metros hay? Mediante una regla de 3 encontramos este valor en metros. Cancelamos centímetro aquí, centímetro, y la respuesta nos da 1 por 10 a la menos 2 metros. Con este valor vamos a utilizar las fórmulas. Vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. De la segunda ley de Newton tenemos la primera ecuación donde dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Tenemos también que la fuerza va a ser igual a la carga inicial por el campo eléctrico. Sustituyendo la primera ecuación en la segunda nos quedaría de esta manera. Entonces la aceleración en el eje Y va a ser igual a la carga inicial por el campo eléctrico entre masa. Como la carga inicial que aquí nos dan es la carga de un electrón, entonces vamos a sustituir el valor que se nos está dando de la carga del electrón y luego por el campo eléctrico entre la masa. Sustituyendo esos valores vamos a tener que la aceleración en Y va a ser igual a la carga del electrón, que es de menos 1.60 por 10 a la menos 9 coulomb por el campo eléctrico, que es de 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, dividido entre la masa del electrón, que es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Realizamos los cálculos
y obtenemos un valor de menos 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado. Como el desplazamiento que hace el electrón viene hacia abajo, entonces el valor de la aceleración es negativo, ya que su recorrido en el eje Y en los números negativos. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado. Por acá cancelamos las unidades para que se visualice la unidad de medida Newton, que ahora metros sobre segundo cuadrado se cancela, se quedarían solo los metros segundo cuadrado. El siguiente paso es calcular la rapidez y la energía cinética. Para ello vamos a utilizar las fórmulas de la cinemática, que son velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso, como nos dicen que el electrón parte del reposo, entonces la velocidad inicial en el eje Y es 0 y por tanto su desplazamiento inicial es 0. El desplazamiento que él sufre cuando viaja a través del campo eléctrico es de 1 centímetro. Recordemos que habíamos hecho la conversión y 1 centímetro era equivalente a 1 por 10 a la menos 2 metros. Como la velocidad inicial y el desplazamiento inicial es 0, la fórmula se reduce a velocidad final es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ahora simplemente vamos a introducir los datos. Recordemos que este cuadrado se convierte en raíz cuadrada, entonces la velocidad Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Introduciendo los datos tenemos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por aceleración, que ya la habíamos calculado, menos 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado por el desplazamiento en Y. Este desplazamiento es negativo porque recordemos que se hace hacia abajo, en los números negativos. Tenemos que es de menos 1 por 10 a la menos 2 metros. Introducimos esos valores en la calculadora y obtenemos que la rapidez es de 5.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Recordemos que esto al ser raíz cuadrada, acá el exponente se le trae raíz y esta sería nuestra rapidez. De igual modo se nos pide en el ejercicio calcular la energía cinética, entonces simplemente usamos la fórmula donde decimos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituyendo los valores, decimos que K va a ser igual a 1/2 de la masa, que nos lo dieron inicialmente en el problema, de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la velocidad que acabamos de calcular ahorita, que es de 5.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Introducimos nuevamente esos datos en la calculadora y tenemos que nos da 1.6 por 10 a la menos 17 joule. Recordemos que la unidad de medida del joule es newton por metro. Entonces acá teníamos kilogramos metros sobre segundo. Pero como está elevado al cuadrado nos sale metro cuadrado. Entonces se cumple y dejamos la energía cinética en su unidad de medida, que es el joule.
En el inciso C se nos pide encontrar el tiempo que tarda el electrón en recorrer la distancia de 1 centímetro. Para ello seguimos usando las fórmulas de la cinemática y decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a despejar tiempo en esta ecuación y vamos a decir que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final. Como lo que queremos es tiempo, decimos aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Queremos tiempo, entonces despejamos y la aceleración pasa a dividir. Introduciendo los valores teníamos que la velocidad inicial es de menos 5.9 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y teníamos la aceleración que la habíamos encontrado, ¿verdad? Que es de menos 1.76 por 10 a la 15 metros sobre segundo cuadrado. Cancelamos acá segundo con segundo, metro con metro, y nos queda segundo nada más. Introduciendo estos valores en la calculadora, tenemos menos 5.9 por 10 a la 6 entre 1.76 por 10 a la 15 y nos da un valor de 3.4 por 10 a la menos 9 segundos. Y así hemos concluido los 3 incisos que nos pedían resolver en el problema. Recordemos, muchachos, que es fundamental establecer que aunque estamos en una unidad llamada electricidad, siempre vamos a usar las ecuaciones de la cinemática. Estamos estableciendo relación entre campo eléctrico con aceleración usando la segunda ley de Newton y estamos también relacionándola con lo que es la fuerza, porque siempre están presentes en el desplazamiento del electrón a través de las dos placas que se han establecido en el problema. Muchas gracias, espero sea de mucha utilidad para ustedes.